año 2014, coincidiendo con los primeros pasos de este foro, se gestaban en Madrid y Castilla-La Mancha las primeras direcciones generales de humanización del país. 10 años después, no solo no son las únicas, sino que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen planes de humanización de la asistencia sanitaria. Hace también 10 años se creaba el proyecto UCI de humanización de los cuidados intensivos, que nacía de la necesidad de comprender que los cuidados intensivos están formados por pacientes, familias y también profesionales, y que todos ellos son igual de importantes. En definitiva, nacía del convencimiento de que había que preocuparse no solo de la enfermedad, sino también de las personas. Cuestiones como la escucha activa, la autonomía del paciente, la dignidad de la persona, la participación de la familia o los cuidados de los profesionales han dejado de sonar raro, y tanto entre los profesionales como entre los pacientes se habla con la misma facilidad de curar que de cuidar. Tarea esta ineludiblemente humana, ligada al respeto y a la dignidad de la persona, máxime en la situación de vulnerabilidad y desamparo a las que a menudo nos somete la enfermedad. En paralelo, en estos 10 años, los proyectos presentados a este foro no solo han crecido en número y en calidad, sino que se observa fácilmente cómo la humanización se está imbricando en todos los agentes sanitarios, en todas las situaciones y actos médicos de manera natural y necesaria. Pero todas estas circunstancias, lejos de hacernos pensar que todo está hecho, deben mantenernos alerta ante retos constantes como la irrupción de la inteligencia artificial, que no es precisamente humana, pero que podría ser una herramienta que nos permita tener más tiempo para escuchar y mirar a los ojos de los pacientes. La humanización se ha convertido en parte fundamental de cualquiera de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos en el ámbito sanitario y sociosanitario. Y en este sentido vienen a reflexionar Maite Marín, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria en Castilla-La Mancha, y Gabriel Heras, creador del proyecto UCI. Bueno, Maite, ¿tú qué entiendes por humanización integral? Generalmente, cuando hablamos de humanización integral, estamos haciendo referencia a que la persona tiene que estar en el centro de lo que hacemos. Pero esto es mucho más amplio. Estamos hablando de que alrededor de la persona hay todo un conjunto de elementos, de factores: quién la atiende, cómo la atiende, qué sistema tenemos detrás, qué valores impulsan ese sistema. Entonces, la humanización sería algo que tiene que impregnar a todos esos elementos, tanto de las personas como de los sistemas que tenemos para prestar los servicios que tenemos que prestar. Individualizar, flexibilizar, sí, escuchar. Sí, pero también formar, capacitar, también avanzar en espacios en los que hasta ahora no hemos entrado, también innovar. Para mí la humanización es fundamentalmente una cuestión ligada a la innovación. Estamos muy acostumbrados a hablar de innovaciones tecnológicas. La innovación, antes también decíamos, la innovación está en la mano. Pues yo creo que la innovación está en el corazón también. Dice Mamen Segovia del proyecto, siempre dice desarrollar la tecnología punta humana, ¿no? Ahora que hay tanta tecnología, que la tecnología como que va sola, ¿no? Pero quizás es llamativo, ¿no?, que hayan pasado 10 años y que estemos aquí todos juntos intentando transformar la realidad hacia ese modelo de atención centrada en la persona, ¿no? La dignidad, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado para tener que hacer esto, ¿no? Y lo que ha pasado en estos últimos años hace que hoy estemos aquí. Todos los avances, pero también lo que ha pasado y los proyectos por los que hemos ido pasando en estos años son el reflejo de cómo ha evolucionado la propia sociedad y el propio sistema de salud. Nosotros prestamos la asistencia que prestamos en respuesta a unas necesidades y unas demandas de la población, también de nuestros profesionales, por supuesto. Y yo creo que en estos años ha ido cambiando mucho la demanda, las necesidades y la sensibilidad de los profesionales y de los propios pacientes respecto a lo que quieren o a lo que tienen que ofrecer. Bueno, a ver, si desde el año 84, ¿no?, que nació el primer plan de humanización del Instituto Nacional de Salud, no había habido tanto ruido
hasta el 2014. En el 2014 pasan muchas cosas, ¿no? Empieza la Dirección General de Humanización aquí, en Castilla-La Mancha, en Madrid, empieza el foro, empezamos también nosotros el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos. Yo creo que algo de culpa tenemos que tener todos juntos en haber hecho esto posible, ¿no? Sí. Daba la sensación como que estábamos mucha gente a la vez con un run, ¿no? De querer transformar esa realidad, ¿no? Y confluyen a la vez muchas cosas o mucha gente que sentíamos que teníamos que hacer las cosas de otra manera o que sentíamos que teníamos que volver a poner el foco en lo importante, ¿no? Y lo importante son las personas. Yo creo que había un debate también en ese momento, yo creo que un debate interesante e importante, porque es cierto que las profesiones sanitarias son intrínsecamente humanizadoras y son intrínsecamente humanas. No puede ser de otra manera porque trabajamos con las personas en una situación frágil, hay dolor, hay incertidumbre, hay miedos. Pero a pesar de todo ello, luego están los sistemas de salud, luego está cómo prestamos los servicios que prestamos. Es esto lo que ha evolucionado, lo que se nos escapa, lo que se nos va de las manos. La complejidad de lo que hacemos, la sostenibilidad de lo que hacemos, la falta de recursos en muchas ocasiones o la rigidez de los recursos que tenemos. Porque muchas veces es una cuestión de falta de flexibilidad, cuando estos enormes sistemas o grandes sistemas tienen que prestar servicios al último ciudadano en esa situación de fragilidad, de dolor, de incertidumbre, de miedo, ¿no? Fíjate que claro, nosotros empezamos en la unidad de cuidados intensivos a poner la H delante y todo el mundo decía, pero estos tíos de qué van, ¿no? Porque realmente los profesionales, todos los profesionales sanitarios estamos humanizados. ¿Se puede aprender a ser mejor persona o no? O solo por el hecho de profesional sanitario, porque también parece que la vocación como que todo lo aguanta, ¿no? Y muchas veces también nosotros al principio recibíamos muchas críticas, bueno, humanízame el ratio de personal, humanízame el sueldo, humanízame las condiciones laborales, y entonces no me hagas, ¿no? Como que parece que desde arriba le dicen al profesional, es que tienes que ser más humano. Sí. Y claro, el profesional dice, pero no soy suficientemente humano, y luego fíjate, llega la pandemia, y en pandemia yo creo que el compromiso del trabajo de los profesionales ha quedado totalmente inmaculado, ¿no? Sí. ¿Y qué falta a los profesionales? Pues muchas veces faltan los recursos para tratar de la mejor manera posible a la gente, ¿no? La humanización no puede estar solo sobre las espaldas de los profesionales, y luego te explicaremos este cambio, ¿no? De cómo hemos cambiado el enfoque de la humanización con respecto a los profesionales. Pero digo que nosotros queríamos seguir avanzando, ¿y qué necesitábamos para seguir avanzando? Estructuras, un mayor compromiso de los equipos directivos, pero no solo de los equipos directivos en servicios centrales, de todos los equipos directivos en las gerencias, de una escalada de niveles, un compromiso compartido con mucha gente. Necesitábamos un trabajo de reflexión muy participativo. Necesitábamos introducir herramientas y metodologías muy innovadoras que permitieran que esa idea de humanización tan diferente que cada uno podemos tener, pues eso, los profesionales, los pacientes, los familiares, cada una de las profesiones, en cada uno de los niveles asistenciales había como una sed de humanización, pero tampoco teníamos muy claro qué era esto de la humanización. Lo primero que necesitamos y lo primero que hicimos cuando nos ponemos a trabajar es definir, consensuar, llegar a un consenso. Humanización para nosotros es esto y no otra cosa. Es que yo creo que la humanización yo todavía no he encontrado el término adecuado, ¿no? Y si alguien lo encuentra, a nosotros que nos lo diga, ¿no? Pero es como la paz en el mundo, o sea, algo que todo el mundo quiere, pero que al final cada uno por su manera intenta aterrizar, ¿no? Y nosotros intentamos hacerlo a través de la creación de manuales de buenas prácticas en humanización para que la gente tuviera esa hoja de ruta, ¿no? Esa definición, ¿no? Y fíjate que empezando las unidades de cuidados intensivos, nosotros la hipótesis inicial era que el resto de la gente, si lo hacemos en el sitio más tecnológico del hospital y ponemos otra vez a las personas en el centro del sistema, el resto de la gente lo iba a tener que copiar, ¿no? Y ahora han aparecido manuales de buenas prácticas en radiología, en urgencias, en las unidades de lesión medular, las consultas de ostomía, estamos trabajando en diálisis, oncología, ¿no? Como que al final cada uno tenemos que barrer nuestra pequeña parte del sistema, y además lo bueno es que
se está haciendo de forma internacional, ya no solo es España, ¿no? Yo creo que España también tenemos que presumir de esto. Estamos siendo un reflejo y un motor para que otros muchos países se contagien de esto, ¿no? Sí. Posiblemente este sea un buen procedimiento. Nosotros utilizamos otro y los resultados también son buenos. Era diseñar metodologías muy participativas, y no solo de los profesionales sanitarios, sino que abrimos esa participación a todos los agentes, todos los actores que están en el mundo de la salud. También las empresas, los sindicatos, las universidades. Hicimos multitud de grupos focales, hicimos un trabajo de recogida de información y de reflexión tremendo para llegar al acuerdo de qué era la humanización y en qué queríamos trabajar. Y llegamos a algunos puntos muy interesantes. Creamos, como digo, también en ese momento una estructura formal de humanizadora en las gerencias, con personal específico para trabajar en el ámbito de la humanización, que hiciera esa tarea de dirigir, porque habíamos tenido un problema con el Plan Dignifica. No se había hecho esta reflexión previa sobre qué era la humanización, y el Plan Dignifica, que fue importantísimo, daba cabida a tal multitud de actuaciones que todo era humanización. Y no quiero decir que si todo es humanización, al final... Es que se han hecho muchas tonterías en nombre de la humanización también, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, empezamos a trabajar de otra manera con nuestro plan de humanización. Volvemos a las competencias, ¿no? Al final es que humanizar es escuchar. Yo creo que en el siglo XXI no podemos dejar de escuchar lo que quiere la gente, ¿no? Lo hacemos en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Hay que escuchar lo que quiere la gente para intentar transformar la realidad. Hemos hablado mucho de escuchar y se ha hablado mucho de la participación. Desde que empezamos a hablar de la autonomía del paciente, también el concepto de participación ha ido evolucionando mucho, ¿no? No estamos hablando de órganos de participación, no estamos hablando únicamente de autonomía del paciente, no estamos hablando solo de escuchar, estamos hablando de que la participación aparece y es eficaz cuando tenemos modelos muy transparentes, muy democráticos, muy participados, muy flexibles en cuanto a su dirección. Entonces aparece la participación. Nosotros hace 10 años estábamos trabajando con modelos de participación rígidos, comités, comisiones. El mundo ha cambiado muchísimo. El mundo ha cambiado muchísimo. Cualquier persona con un teléfono móvil en la mano puede decirte lo que piensa, intervenir, además, participación desde el inicio de los procesos, ¿no? Porque muchas veces los pacientes reivindican esto, ¿no? No vamos a seguir haciendo medicina de la ilustración, ¿no? Todo para el paciente, pero sin contar con el paciente. La gente quiere participar y quiere estar, y esto yo creo que sí que ha cambiado o está empezando a cambiar, ¿no? Porque creo que eso de que el paciente es el centro todavía sigue siendo un mantra que repetimos, igual que el cuidar al profesional todavía sigue siendo un mantra que repetimos, pero por lo menos se está repitiendo y por lo menos está puesto encima de la mesa, igual que antes la gente concebía la humanización como un concepto naif, que esto es de cuestión de buenismo, y no, la gente se está dando cuenta de que esto es una manera poderosa de transformar y también de recuperar las vocaciones de los profesionales, ¿no? Que también hace falta eso. Sí, yo creo que también. Y mirando con perspectiva un poco de todo esto que hablábamos de los últimos 10 años y dónde estamos ahora y cuáles son los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, nosotros entendemos que la humanización como un proceso en el que se despliegan valores, a ese consenso llegamos y definimos también cuáles son esos valores. Los valores son el filtro entre las administraciones y los responsables políticos o los responsables sanitarios y las personas. Nuestra acción, y eso lo reflejamos de una manera muy gráfica, tiene que atravesar esos valores por los que nos definimos. Si nosotros decimos que nuestro valor es la transparencia o la sostenibilidad o que la persona está, o la centralidad de la persona, que es también un valor importante, la actuación de las administraciones atravesará siempre esos valores, de una manera transversal además, y si no, no va a ser. ¿Tú crees que, yo que lo he visto un poco más desde fuera en perspectiva, ¿no? ¿Tú crees que hacen falta 17 planes de humanización?
yo creo que no solo hacen falta 17 planes de humanización. Para que la gente perciba esto como algo propio, necesitas tantos planes como puedas o quieras llevar a cabo. Lo que sí que es cierto, y en lo que nosotros estamos, en que tiene que haber una dirección. Quiero decir, tiene que haber un paraguas, tiene que haber un marco, que es lo que nosotros tenemos con el plan de humanización. Y además ese marco tiene que ser un documento de canutillo, que le digo yo a mi gente. Un manual. Esto es un documento de canutillo, en el que uno escribe, uno corrige, uno evalúa sobre la marcha, uno incorpora, se nos olvidó tal o cual cosa. Pero yo estoy convencida de que si tú tienes un plan fantástico, metodológicamente muy cohesionado, muy potente, pero no llega a la gente de a pie, a los ciudadanos, a los profesionales, no se sienten partícipes de esto, no va a ser lo que yo quiero que sea. Pero fíjate que he tenido la oportunidad, gracias al proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, de ir por muchas partes del mundo, y es que todos nos quejamos de lo mismo. O sea, da igual que estés en África, da igual que estés en Estados Unidos, que estés en Argentina, que estés en Marruecos, que estés en el norte o en el sur de España, todo el mundo tiene las mismas necesidades. Sí. Entonces, lógicamente la cultura es diferente, los medios son diferentes, los recursos son diferentes, pero si todos nos quejamos de lo mismo, deberíamos tener un plan único de acción, ¿no? Deberíamos buscar soluciones entre todos, las mismas soluciones. Gaby, te voy a responder con un ejemplo muy claro. En nuestro plan de humanización, nosotros una de las líneas estratégicas es los espacios, la humanización de los espacios. Y no estoy hablando de confort, de espacios confortables, estoy hablando de la humanización de los espacios, que es mucho más. Y lo traigo a colación porque hoy estamos grabando en un entorno que es una residencia comunitaria para personas con trastorno mental grave. Y además es un edificio histórico con muchas particularidades en cuanto a su diseño, enclavado en el centro de un casco histórico como es el de la ciudad de Toledo, y en el que conviven profesionales, trabajadores, mantenimientos, y también tenemos un programa de incorporación de la ciudadanía. Nosotros no solo queremos que nuestra gente participe del entorno comunitario, es que queremos que el entorno comunitario entre a nuestros centros. Este enfoque sobre un espacio, yo puedo darle el marco de los espacios son importantes. Una de nuestras líneas fundamentales de intervención va a ser la humanización del espacio. Me da lo mismo, estamos aquí en esta residencia comunitaria, pero vamos a hablar de un espacio UCI o vamos a hablar de un espacio de consultas externas, de cualquier espacio. Yo sé que los espacios son importantes. Formo a mi gente para que diseñe espacios, formo a mi gente para que modifique el diseño de los espacios, pero luego, esta gente que está trabajando aquí tiene en sus manos hacer realidad que esto sea una herramienta poderosísima, en nuestro caso, por ejemplo, para la lucha contra la exclusión de las personas con trastorno mental grave, contra el estigma. Este espacio tiene unas posibilidades inmensas, y quien lo tiene que aprovechar y quien lo va a incorporar a su quehacer cotidiano es el equipo que está trabajando. Claro, aquí. Esto es como, o sea, tú puedes tener el espacio ideal, pero los hospitales o los centros de atención sociosanitaria los hacen las personas. Claro. Y somos las personas quien tenemos que transformarlos. Lógicamente, entonces, porque el espacio puede ser muy acorde, pero si luego yo estoy haciendo otra cosa que no es un trato humanizado, pues ya puedo tener aquí el mejor espacio del mundo. Pero tú tienes ese paraguas que no solo es un paraguas metodológico ni un paraguas conceptual, también es un paraguas de apoyos, es un paraguas de formación y de capacitación de profesionales, de muchos procesos de reflexión, de multitud de tareas distintas, y muchas de ellas enfocadas a la formación. Quiero decir que si algo nos han enseñado estos años es que tenemos que seguir formándonos, siempre. Sí, de hecho yo creo que eso es una de las cosas que la gente más reclama, ¿no? El trato y el tratamiento, no solo el cuidar, no solo el curar, sino también el cuidar de otra manera, ¿no? Y creo que es importante transmitir este mensaje no solo al sistema sanitario, sino a toda la población, ¿no? Es una cuestión de educación global. Yo muchas veces se confunde el concepto de humanización
con el de educación básica. Y esto es una vuelta a los valores que nos han tenido que dar Sí. nuestros padres cuando éramos pequeños, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que estamos trabajando en el círculo completo, de volver a reencontrar los valores. De hecho, hay una frase muy bonita en nuestro plan, que fue una frase real de un directivo. En alguno de estos grupos he vuelto a descubrir por qué decidí Claro. dedicarme a la medicina. Pues es que a lo mejor en algún momento hay que pararse y reflexionar sobre por qué hemos decidido hacer lo que hacemos Total. y recuperar los valores. Total, porque además en los últimos años, y me atrevería a decir que más todavía después de la pandemia, la gente piensa que la humanización es solo para los pacientes, empieza a ser para las familias, que siempre han sido los grandes olvidados del sistema, pero yo cada vez creo más que la humanización es para los profesionales, Para los profesionales. porque dedicamos muchísimas horas a pie de cama, sufriendo y viviendo situaciones que pueden ser más o menos vitales, ¿no? Pero la realidad es que si tú estás conectado con lo que sientes que tienes que hacer, la cosa fluye mejor, ¿no? Si tú ves, también antes hablábamos un poco del antes y el ahora, ¿qué cambia también respecto de los profesionales? Inicialmente nosotros trabajábamos con los profesionales o entendíamos a los profesionales como una herramienta de humanización de la atención que prestábamos a los pacientes. Eso puede servir, está bien, sí, es cierto, los profesionales, pero a su vez, y ya lo recogemos en nuestro trabajo de hoy, los profesionales son asimismo objeto de humanización. Claro. No vamos a poder humanizar los servicios que prestamos si nuestros profesionales, que son el valor fundamental, el pilar sólido de una organización como la sanitaria, no son atendidos también en el mismo entorno humanizador. Es que no se puede humanizar sin humanos, Eso es. en cantidad y en calidad suficiente, ¿no? Para poder ejercer su... Es una línea importantísima el trabajo con los profesionales, importantísima. Y también reflexionar con ellos que la humanización, además de el confort, la motivación, la retribución, que es muy importante, la formación, también, en su caso, es hablar de valores, de recuperar esos valores. Yo creo que la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios en España son profesionales vocacionales porque nuestra profesión es muy difícil. En muchas situaciones no hay quien lo aguante. Entonces, tampoco pedimos seguro el oro y el moro, ¿no? Simplemente pedimos sentirnos tratados y bien cuidados con los mejores medios para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Y creo que también ahí la humanización tiene que aportar. Sí, ¿no? sí. Totalmente. Nosotros tenemos una línea entera, de las 5 líneas que hay, una de ellas son los profesionales. Algo tiene que tener la humanización, que los profesionales, cuando sale la humanización, se sienten cuestionados, ¿no? Igual que en otra disciplina del conocimiento, tú adquieres una técnica, la estudias, la aplicas y aquí está todo bien. ¿Por qué uno se siente cuestionado? ¿Será que no estoy haciendo las cosas de manera suficientemente bien? ¿Será que no soy suficientemente humano? Tenemos que romper Claro, es cierto, ¿no? ¿eh? Igual que buscamos la excelencia en otros ámbitos, pues también habrá que buscar la excelencia en el cuidado, digo yo. Cierto. ¿Cómo se rompe con esto? Pues como se rompe con todas las cosas, quiero decir, con reflexión, con formación, escuchando, comunicando. Humanización es sociedad. Entonces nosotros compartimos espacios, compartimos formaciones, compartimos retos, compartimos dificultades. Claro, yo creo que el mensaje clave, yo creo que esa es la palabra proceso. Eso es. Tenemos que mejorar los procesos, igual que mejoramos otros procesos de otros ámbitos, ¿no? Ni más ni menos. Eso es. Hablar de la inteligencia artificial, Gaby, a mí, que no soy un nacido digital, no hace falta que yo lo diga, me da mucho respeto. Quiero decir, es algo como como en el que me llena de incertidumbre, ¿no? Parece que hablamos con miedo, ¿no? De esto, como que va a venir en coco, ¿no? O sea, a ver, la tecnología todos los días nos da 1000 vueltas a las personas, va muy por delante de nosotros, ¿no? Yo creo que al final todo dependerá del uso que hagamos de la tecnología a las personas. Yo me atrevo a decir, así sí, en confianza y sin complejos, que la atención centrada en la persona es la mayor innovación que ha habido en la sanidad en los últimos 50 años. Sí, por supuesto que sí.
mucho más que la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial ha demostrado, y está muy en ciernes aún, ¿no?, en muchos ámbitos, ser una herramienta muy poderosa, pero aún muy descontrolada, desde mi punto de vista. Bueno, no sabemos, ¿no?, a dónde nos llevará, pero como todo en esta vida, ¿no?, lo importante es ir viviendo qué pasa. Y luego hay otro problema, Gaby, las brechas. Cuando las cosas van muy deprisa y no controlas, Hay gente que se queda fuera. Controlas tampoco las brechas. No. Y no estoy hablando solamente de la brecha generacional, estamos hablando también de las brechas económicas o socioeconómicas, estamos hablando de las brechas hasta de género, quién maneja, cómo se maneja, quién toma las decisiones. Estamos hablando de que esas brechas crecen, o al menos no tengo el control para evitar ese crecimiento. Eso es lo que me da miedo, no la inteligencia. Ojalá hubiera más inteligencia artificial y natural. Sobre todo natural. Bueno, en estos 10 años supongo que han ido apareciendo dificultades, han ido apareciendo nuevos retos, y también supongo que aquí tendríais unos sueños, como yo tenía mis propios sueños, ¿no?, y a ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Yo creo que en cada época, antes comentábamos que somos el reflejo de la época que nos toca vivir, de las sensibilidades de las personas que nos rodean, y obviamente vivimos una época con enormes retos, con múltiples incertidumbres. No hemos hecho referencia también, y yo creo que es importante, y aprovecho para recuperarla, que en todo este proceso del que hemos ido hablando de los últimos 10 años, vivimos una pandemia. ¿Qué influjo, qué supuso la pandemia para las personas que trabajamos en el ámbito de la humanización? Yo creo que requiere un debate aparte, ¿no? Yo creo que aún no hemos abierto suficientemente esa reflexión serena sobre qué supuso la pandemia. Desde el pie de cama fue como que todo se cayera como un castillo de naipes en un minuto, ¿no? 10 años de trabajo en humanización, todo fuera, familias fuera, gente muriéndose sola, aislamiento, soledad, bueno, todo horrible, pero por otro lado también yo lo veo como una oportunidad, y creo que también ya no solo los profesionales sanitarios que somos sensibles a esto, la familia, los pacientes, sino toda la sociedad se ha dado cuenta de que hay que dignificar la vida, dignificar la muerte y poner a las personas de verdad en el centro, ¿no? Esa es una tarea que hemos tenido también en estos últimos años, desde el año 2021, que nosotros empezamos a trabajar más intensamente en el plan de humanización. Hubo un cambio brutal. Por ejemplo, yo quité el foco de la calidad en el plan de humanización para ponerlo en el de la atención sociosanitaria. Avanzamos hacia una sociedad diferente, demográficamente diferente, en el asentamiento de esa población diferente, y más en una comunidad como la nuestra, en las necesidades y demandas de esa población diferente, en la rapidez del cambio muy diferente. No hablo del cambio hay siempre, digo la rapidez del cambio. Y tenemos que dar respuestas diferentes, porque no podemos dar las mismas respuestas entre retos y cuestiones que son distintas. Te voy a preguntar, Sí. luego me lo preguntas tú a mí. Venga. Un sueño que se te haya cumplido Sí. y algo que te quede por cumplir. Bien, un sueño que se me haya cumplido, tener una estructura formal, tener responsables de humanización ya en los equipos directivos de todas las gerencias. Ese es un sueño que se me ha cumplido. A mí se me ha cumplido la creación de la Fundación Humanizando la Sanidad, que era una idea loca que tuvimos muy al inicio, ¿no? Dijimos, bueno, si la UCI lo logramos, el resto de la gente lo tiene que lograr, ¿no? O sea, al final eso ha sido un maravilloso sueño que también probablemente potenciado por la situación de pandemia, pues nos ha hecho decir, esto hay que llevarlo a todas partes del mundo, ¿no? No solo a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Hay que poner la H en todos lados, ¿no? Sí. ¿Y un reto que te quede por cumplir? A mí me gustaría que calara esto realmente en toda la sociedad y a todas las personas que realmente tienen capacidad de decisión, ¿no? Yo creo que a la humanización le falta recursos todavía. Sí.
Hay muchos sueños por cumplir, es decir, muchísimos, no pararíamos, pero curiosamente coincidimos en nuestro sueño. Es verdad que, aunque nos quedan muchas cosas por hacer, yo creo que el sistema de salud o el sistema sanitario ha sido pionero en cuanto a la reflexión sobre el ámbito humanización, sobre la necesidad de humanizar nuestros servicios, sobre la necesidad de trabajar para cuidar de todo, también del sistema público, ¿no? Yo creo que hemos sido pioneros también en incorporar una visión mucho más global a la sanidad. Me gustaría que arrastráramos también a otros, por lo menos, departamentos públicos. Con eso me conformaría, ¿no? Antes hablábamos, hace unos años hablábamos de sanidad en todas las políticas, ¿no? Pues mi sueño es humanización en todas las políticas. Sí, yo creo que humanizar no solo la sanidad, sino toda la sociedad es una cuestión de necesidad. Es importante.